Pues aquí estamos en el río Balsas, esta arteria sagrada de la tierra, donde corre la sangre, el sol, el aire, el agua, la historia, la identidad, nuestra infancia, nuestras raíces. Aquí en estos momentos, esta temporada, cuando se disfrutan las ciruelas, desde que empiezan a salir tiernitas, hasta que están maduras, los mangos, los guamúchiles. Es algo muy especial cada temporada vivir aquí. Y el que lo vivió en su infancia sabe de qué hablamos. Y así como nuestros antepasados también disfrutaron en su época de ese tiempo de florecimiento, cuando aquí se desarrolló la cultura olmeca. Hay evidencias allá en el norte, en Tlalcozautitlán está la zona arqueológica de Teopantecuanitlán, el templo de los jaguares. Entonces data de la época antes de Cristo. Y eso, claro que uno se imagina, o sea, cómo vivirían nuestros antepasados, nuestros abuelitos, o sea, en esa armonía. Y aquí los niños, por ejemplo, aquí no está, ya no me toca, ya no me toca. Chile, ya no quiere decirme su nombre, pero si hablan náhuatl, ¿sí? Aquí crecen, así crecimos, así crecí también. No anemia de Lipitensi, ya en Huepa, Negua, Semana Santa, Guama Miacomochit. Entonces estábamos hablando en náhuatl, en nuestra lengua. Entonces nos preocupa, claro que sí, el que en algún momento lleguen a acceder a la gente a la propuesta de las compañías mineras, que son brutales, pues. Los gobiernos anteriores de Calderón y de Peña, bueno, de Fox principalmente y Calderón, también el otro cabrón, pues dieron concesiones a diestra y siniestra, pues dieron todo un negociazo, pues. Y desafortunadamente ahí en Mezcala pues está la minera explotando todo lo que puede, creando esa destrucción ecológica. ¿Quién les pide cuentas de eso? Es difícil, pero es la verdad. Y nos preocupan los jóvenes que con su mentalidad ya materialista o la necesidad económica, con el tiempo permitan. Se han desarrollado asambleas donde la gente se ha opuesto y esperemos que la gente siga aferrada a su tierra, aunque la situación económica muchas veces empuja a la gente a salir hacia los Estados Unidos principalmente, así como otros que salen de África o de Europa del Este hacia los países europeos más ricos. Así también aquí, por esa necesidad, por esa pues situación de desequilibrio. Entonces pues lo que queremos es que nos dejen en paz, nada más, en paz. Aquí se ha desarrollado la pintura en papel amate en esta región, la alfarería ancestral, como se hacía antes en los antepasados, lo hacían. Entonces queremos seguir viviendo así, tranquilamente, que no nos molesten. Queremos que sigan viviendo nuestros hijos igualmente esos sueños que tuvieron nuestros abuelos. Por eso les seguimos poniendo ofrenda en el Día de los Muertos. Yo hay que octiquin la manera antes que toco coljo, antes que decían no mates del mates en la mixtica, no que no chanti lo hay o caixan. Yo hay que no la vuelta indica tiene que decían toconewa no con
Matiquitoca no matech, no techita, no metichiwa, que no, que amantitlamana, que no, matiquito antichanti toque y cacuaslinica, y catoyoslo, teca ulia, mahualcalaica, huaquineguin, no chiwin, que chitinis, que llaman totepehuan, acá. Toma que isla tiene no cuál cayó lo que en todo colmo otro que ne milite que para todo matchanti que guaygate na mesnoza para comatic matikitoka maticuelita antes ni hasta me catoyol no matica ni gua sacó na mechones ya aquí nei que bocana ni pues no hueles que la tipaque ni ya mai pago ya atenti eso aquí toca Itatino que toca y mango, no soy, itatino huertiquistia, no panolite este. Bueno, sacó una mechona de la unidad que para no. Hueca ya tocó al leuto con atenti, de yoga de Sancayo, ponen que tocó colmo, ahí hueca la mechona de este. Pues te echen la amiga, no, que la amiga, totlánica, to calpan, que la pueblo, te quito bajamos. ¿Dónde? Timonamikin, paiga, timonamikin kamaticasin, no tiasque, ya, quizás que o tontequipanoski, si no, paiga, timonamikin.